Estamos en el libro de Hebreos y básicamente antes de comenzar, mientras usted busca su lectura, en el capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. Aunque esta es esta única carta que no tiene firmante, se entiende de que el autor es el apóstol Pablo, por el tipo de escritura, el manejo del idioma original, del griego, donde en la carta esta a los hebreos se trata un lenguaje muy elevado de griego, y algunos dudan de que fuese Pablo, ya de que en otras cartas como Colosenses o Corintios, en los originales él usa un griego más simple. La diferencia es que la carta a los hebreos está dirigida, si bien siempre mayormente dirigió la carta a hebreos, a judíos, pero este grupo en particular era una gente, digamos, de una clase social acomodada. Cuando las cartas a Colosenses o Corintios eran clases más bien de estratos sociales bajos, ya de que eran regularmente poblaciones que estaban en áreas portuarias, y entonces, dada esa circunstancia, que todos podemos darnos cuenta de que trabaja o vive otro tipo de personas que manejan un lenguaje más sencillo. Esa es la diferencia. Encontramos aquí, vamos a ir viendo, de que esta carta, precisamente por el nivel del lenguaje que usa el apóstol, también usa un nivel teológico más alto, y pone de manifiesto de que, hablando de Cristo, que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior al sacerdocio levítico, y de que termina diciendo que Cristo es sumo sacerdote, de que Él instrumenta un verdadero tabernáculo, no como el que había en el desierto, un nuevo pacto, escrituralmente, un nuevo santuario, o sea, en esa relación con el Espíritu Santo, un sacrificio superior, en diferencia al Antiguo Testamento, y un nuevo estímulo para los creyentes. Entendiendo esto, en la parte humana de esta carta, manifiesta la vida de los creyentes de ese tiempo y en ese lugar. La vida, digamos, particular, la vida secreta, la vida social de los creyentes, la vida espiritual también de los creyentes del área, y la carta termina con una bendición. Dicho esta introducción, comenzando este libro de Hebreos, las Biblias que tienen un título dice: Dios ha hablado por su Hijo. Y dice así el verso 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí. ¿Cuál es la primera palabra que aparece aquí? Dios.
No encontramos otra carta que comience así. Dios habiendo hablado. ¿Por qué esta expresión de Pablo? Vamos a darle el crédito a Pablo. Comienza con Dios. En primer lugar, la palabra de Dios. Dice, habiendo hablado. Esta carta ocurre alrededor del año 50 aproximadamente, 55, 56, después de Cristo. O sea que habían pasado alrededor de unos 15, 18 años después de la crucifixión. Cuando comienza escrituralmente aquí con la palabra Dios ha hablado, es porque en el judaísmo el pueblo se reunía a escuchar la voz de Dios. Habiendo habido tiempos de que Dios hablaba literalmente con el pueblo, audiblemente, lo cual se había perdido, ya que si recuerdan ustedes cuando termina el Antiguo Testamento, Malaquías, hasta que aparece en Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento, hasta que ocurre el evento de Juan el Bautista, habían pasado alrededor de 400 años, según historiadores alrededor de 429, 430 años. Dios no le había hablado a su pueblo en esos 400 años. No le había hablado como otrora tiempo hubiera hablado. Como por ejemplo en algunas ocasiones cuando les habló audiblemente a todos, o cuando habló de otras maneras que después vamos a ver. Ellos habían perdido esa comunicación. Ellos habían perdido incluso la facultad de poder oír a Dios. Cuando el hombre pierde la facultad de poder oír a Dios, solo va a oír su propia voz. Y es incapaz eventualmente de poder oír a otra voz. Porque se conoce a sí mismo, conociéndose como el hombre natural es. Y va de esa forma a considerar incapaz que cualquier otro pudiera cumplir los requisitos mínimos para poder oírle, conociendo de que el único santo es Dios, en toda la extensión y magnitud de la palabra. Pero, volviendo al pensamiento paulino, y estamos en el libro de Hebreos, Dios, unos pocos años antes, les habló audiblemente después de esos 400 años de silencio. Y lo hizo precisamente en el bautismo del Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo dijo audiblemente, y el pueblo todo lo oyó, aún desde los estratos más bajos de la sociedad que estaban allí reunidos, pescadores, gente sencilla, a la orilla del Jordán. Pero también estaban los fariseos, algunos saduceos, la mayoría de los escribas, la alta alcurnia religiosa de Israel estaba allí. Y fueron testigos de la voz audible de Dios.
este es mi Hijo amado. Una voz que es indiscutible. Lo podemos decir nosotros en las plazas o en las esquinas. Jesús es Dios, pero es que probablemente no nos crean a nosotros. Y eso suele ocurrir. Pero cuando la voz viene del cielo, es un milagro. Es totalmente diferente, mas ya en este tiempo ya no ocurre. Y teológicamente es imposible que ocurra. Imposible. Porque aquí lo está diciendo, lo hemos leído. Mire, ponga su vista ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Está ahí de momento. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo ha hablado Dios al hombre? ¿Cómo ha hablado Dios, aunque no sea directamente al hombre? Dios habló desde el principio, es más, desde antes del principio. Porque si vamos a tomar en cuenta que el principio, en la primera expresión de la Biblia, Génesis 1:1, del hebreo Bereshit, que dice en el principio, y eso significa en el principio de todas las cosas visibles e invisibles. Pero él dijo, hágase. Dios no creó el universo con barro. Su palabra. Hágase. Hágase la luz. Él creó con el poder de su palabra. Él habló. Dios habló. Dios habla. Más tarde le habló al hombre. ¿Qué haces ahí, Adán? Y el hombre se escondía, porque como podía oírle, tal vez llegó a pensar de que también podía ser una persona que anduviera escondida por ahí. Si bien Dios no vuelve a manifestarse de esa forma, salvo raras excepciones. Pero nos queda el pensamiento de que aquel primer hombre y primera mujer tuvieron el privilegio de tener una conversación persona a persona con Dios. Ellos no comprendían la magnitud de esa experiencia que estaban, valga la redundancia, experimentando. Hoy nosotros no entenderíamos, pero ellos no tenían punto de comparación. No los estoy haciendo inocentes. Tampoco los estoy haciendo culpables. No me toca a mí, no nos toca a nosotros ser culpables. Lo que sí podemos darnos cuenta, que es un punto teológico que tal vez en otra ocasión, más bien en una charla que podemos tener, podremos considerar en las diferentes posiciones teológicas que hay respecto de cómo era el primer hombre y la primera mujer, biológicamente e incluso operativamente. Pero hoy nos quedamos con que Dios habló. Con el correr del tiempo habló de otras maneras. Habló al pueblo a través de la ley. Me estoy saltando, cortando tiempo,
de que Dios habló y creó toda la creación. Cada cosa que vemos, visible o invisible, fue creada por Dios. Los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Habló también a través de la ley. Habló también a través de los profetas. Habló también a través de milagros que tal vez mayormente no se toman como milagros. Sacó al pueblo de Egipto a través de un hombre que le temblaban las rodillas en tener que ir a hablar con el faraón. De ahí que tartamudeaba. Pero fue y habló. Y Faraón nunca le quería dar nada. Al final Moisés se salió con el derecho de pedirle. Y se llevaron todo lo que era de los judíos y aún lo que era del emperador. Por tanto, Dios cuando habla o cuando nos da para hablar es sin duda. No obstante, pasa el tiempo y Dios sigue obrando en muchas maneras y ha hablado a través de la Escritura. En Juan 1:1 encontramos que dice: en el principio, voy a usar el original, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Logos es el espíritu de la letra, porque esta letra no es muerta. Puede que el papel escrito sea muerto, pero puede que incluso este papel, puede que como papel es muerto, pero su palabra es viva. Amén. Entonces, cuando hablamos del Logos, estamos hablando de Cristo como la segunda persona de la Trinidad, y estamos hablando de la Escritura. La Escritura, más que Biblia, que significa libro, es palabra. Y la palabra es Dios. Es decir, correctamente sería, la Escritura es el Logos, y el Logos es Dios, y el Logos estaba con Dios, y era Dios, y es Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como ya dijimos, en otro tiempo, está hablando, cuando está diciendo en otro tiempo, está hablando no de tiempo o tiempos, sino está hablando de otras condiciones. Es como si yo le dijera, en otro tiempo, yo era joven, así, iba de aquí y allá, y este y lo otro. Usted puede contar lo mismo. Y usted sabe que no está hablando de una fecha, tal vez está hablando de una condición. Una condición que puede ser, tenía 40 años menos. ¿Es una condición o no? Entonces, así está hablando aquí Pablo. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, de que Dios habló primero, antes que a los profetas, a los antiguos. Es decir, a todas nuestras generaciones anteriores. Para darnos más o menos una idea, alguien se tomó el trabajo de decir, a ver, si yo tengo un par de abuelos, tengo un par de padres, o sea, papá y mamá, y tengo dos abuelos y abuelas de cada lado. Pero ellos a su vez también. Y así sucesivamente. El tema es que en una cuestión de no más de un siglo,
estamos hablando de más de 25.000 personas. O sea, se tomó el tiempo en hacer todas las generaciones. Yo lo estoy resumiendo. A eso se refiere cuando está diciendo aquí. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, que es incontable las veces, la forma y el tiempo en que Dios habló. Desde la antigüedad. Pues podemos decir, bueno, muchas veces como creyentes nos preguntan, bueno, ¿y crees en Darwin? ¿Crees en el universo, en el desarrollo, en la evolución? Bueno, yo creo en la evolución del ser humano como tal, vamos evolucionando. De hecho, miramos un poquito para atrás y la generación pasada, hace 30 años, es completamente diferente. La que viene ahora casi que nos asusta. Entonces podemos ver de que las diferencias son enormes. Imagínense viajar infinidad de generaciones atrás nuestro y pensar como ellos pensaban, siquiera poder proponernos, ni siquiera la lengua queda, porque nuestra lengua o cualquier otra ha evolucionado. Hay diferentes formas de comunicación. Dice que habló en otro tiempo. Está hablando, en el judaísmo, hoy están en 5.779. Y empiezan a contar ellos desde Adán para acá. O sea que ellos consideran que Adán existió hace 5.779 años. La ciencia puede decir, no, es que el planeta tardó 20 millones de años en enfriarse. Me da igual 20 millones, 1 millón, es algo totalmente, es un número que es un absurdo. Puede que exista, puede que no exista, pero me da igual. No es que no me interese el planeta, me interesa, si no, no estaría predicando. Creo que es la forma de sostener la vida. Unos piensan en sanar enfermedades y qué bueno, otros piensan a ver si nos vamos a vivir a otro planeta. No sabemos cuidar este y vamos a ir a destruir otro, ya lo están contaminando. Ya hemos dejado basura en Marte, hemos dejado basura en la Luna. Sí. Y ahí no hay quien recicle. Entonces creo que no somos capaces de lograr o generar una nueva era. No somos capaces. Somos absolutamente incapaces. Porque somos absolutamente, y yo lo digo por mí, inútiles. Inútil soy sin Cristo, hijos. Ahí. Entonces nuestras generaciones, si realmente hubiesen oído la voz de Dios, hoy ni siquiera tendríamos que estar predicando. Ya todos seríamos creyentes y solo reunirnos a celebrar a Cristo. Hubo tiempo en la historia del cristianismo que solo se reunían a celebrar. De hecho, déjeme decirle que esta forma actual de predicación no existía antes. De hecho, en los tiempos bíblicos, cuando se reunían en los tabernáculos de los judíos, que en la ciudad de Jerusalén había alrededor de 560 o hasta 600 tabernáculos, en una ciudad donde habitaban 3 millones de personas, y eran de no mucha capacidad esos lugares, pequeños, podía ser semejante a este. Y allí mayormente lo que nosotros hoy entendemos como una predicación era leer la escritura, hacer alguna que otra pregunta y responder. Con el correr pasaron mucho tiempo, en el tiempo de la persecución por unos 1300 años, allá terminando como empezando en los 300 hasta 1300, 1600 aproximadamente, la Edad Media, y la forma de reunirse, que regularmente era underground, o sea, en secreto, se leía la escritura y
se hacían cánticos de adoración. La forma que hoy tenemos nosotros de nuestros cultos o servicios religiosos cristianos, evangélicos, se da en el marco a partir del Renacimiento, en los 1700 aproximadamente, cuando el Señor mismo levantó hombres y también mujeres que predicaban de una manera muy especial, como Robertson, Spurgeon y otros, ¿no? Wesley. Entonces ahí surge esta forma que hoy tenemos. Y como dirían alguien por ahí, es justo y necesario. Usted me entiende. Y necesitamos nosotros dejar que Dios hable. Y tenemos que, de alguna manera, y lo digo con humildad, enseñar a nuestro pueblo, porque hoy en día son tantas las formas de comunicación y las diferentes, tal vez cientos, por no exagerar, sino miles, de corrientes doctrinales distintas, por no ponerle otro epíteto. Lo voy a dejar ahí. Entonces, pero el Evangelio hay uno solo, verdad hay una sola, Cristo hay uno solo. Amén. Forma de entenderlo hay una sola. Que se pueda aplicar en diferentes maneras aplicables, eso lo podemos conversar. Pero de que hay una sola forma de entender la Escritura y la misma lo dice. No hay interpretación privada. No es correcto cuando se dice me gusta porque tal lugar o tal persona porque te muestra de que el Evangelio no es lo que nos decían o que resulta que todo es de esta manera y de que todo es very happy y todo está bien. No. Eso casi es vituperar la sangre de Cristo. O sea, verdad, hay una verdad. No está ni la tuya ni la mía. Esta es la verdad, única. Y nuestro trabajo es defenderla, no solo defenderla, creerla y hacerlo carne en nosotros. Por eso la carta de los Hebreos. El apóstol Pablo tiene que defender escrituralmente. Porque piense de que nosotros hoy tenemos una gran ventaja. El libro que usted tiene allí, o en su teléfono, lo que fuera, y usted hoy tiene 66 libros. En el tiempo que acá se escribía había 39. Solo el Antiguo Testamento. Entonces lo único que había para enseñar o predicar era la ley o los profetas. Que por cierto, como quien no quiere la cosa, los profetas fueron todos judíos y le predicaron solo a los judíos, a una sola excepción bíblica, que es a los ninivitas, los únicos gentiles a los cuales un profeta les predicó. Pero si usted, por ejemplo, cuando va a tomar una clase de teología, ya de entrada nomás en el Instituto Bíblico Básico, una de las materias es profetas hebreos. No hay otros profetas. Los profetas que no eran hebreos y están algunos de ellos mencionados en el Antiguo Testamento eran magos, adivinadores, como los que se enfrentaron con Moisés, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la experiencia de las serpientes y todo eso? Entonces, la escritura que tenemos hoy no existía en el tiempo en que Pablo está predicando esto. Entonces, para nosotros entender la voluntad de Cristo textualmente es mucho más fácil. Antes solo tenía la ley.
y hay una línea divisoria. ¿La pasaste? Estás fuera. Hoy esa línea está borrada. Y se llama, esa goma de borrar se llama gracia. Pero la gracia se puede convertir también en desgracia si es mal usada. Entonces Pablo quiere ser bien claro al respecto de este particular. En estos postreros días, acompáñame a leer verso 2. Por favor, lea en voz alta. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Me quedo, nos ha hablado por el Hijo. Mayúscula. Es un título, no es tu hijito. Es un título. Es el Hijo de Dios, es Dios. Cuando, habiendo ya explicado de que este es el Logos, de que el Logos es Cristo, de que el Logos estaba con Dios, de que el Logos era Dios, de que el Logos es Dios, estamos hablando de la persona de Jesús el Cristo. Estamos hablando de que la escritura, palabra, letra, Logos, esto es Logos. O sea, esto es Cristo. O sea, no tenemos una ley, pero hay un escrito de lo que Jesús hizo. En obediencia primero y para nosotros. Quiere decir de que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiero que quede bien claro esto. Cuando está diciendo nos ha hablado por el Hijo, no solo está diciendo de que nos ha hablado, caminó entre nosotros, comimos juntos, fuimos al río y todo eso. Sí, hay una parte que es literal, pero hay una parte que es evolutiva. Jesús vino no para quedarse, sino para cumplir su misión, y Él lo dijo en la cruz: consumado es. Me tengo que ir. Él no era la intención de, habiéndose hecho carne, vivir en la carne. Oh, qué lindo que está esto, me quedo un rato más, otros 30 años más tal vez, hasta la edad de jubilación y después me voy. No. Él vino a hacer lo que tenía que hacer, lo hizo y se fue. Él murió para perdón de todo aquel que en Él cree. Porque ya no es necesario, como más adelante veremos, el sacrificio de corderos, sino que el sacrificio perfecto, el cordero pascual, porque este cordero, Cristo Jesús, fue sacrificado en la Pascua. Por eso Él es el cordero pascual. Entonces, en aquella fecha, por cierto, la más numerosa de la historia del judaísmo de todos los tiempos, fue precisamente el día en que Jesús fue crucificado. Más de 600.000 corderos fueron sacrificados. Pero había un cordero que estaba siendo sacrificado en la cruz. Quiere decir esto,
Por favor, quiero que usted entienda a la perfección este punto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No está hablando de un tiempo definido, es un tiempo indefinido. El Señor Jesús cambió, vamos a decir así, su apariencia. El Señor Jesús caminó como hombre entre nosotros. Fue muerto en la cruz. Fue enterrado. Resucitó al tercer día. Caminó entre nosotros con el cuerpo glorificado, en semejanza a cómo seremos cada uno de nosotros al momento de morir como creyentes. Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir de que Dios, Hijo, en el Espíritu Santo, que es absolutamente real, vive en el corazón del creyente y habla el corazón del creyente. Quiere decir que no necesito que venga, como en el Antiguo Testamento, un profeta para que me diga si mañana me voy a despertar o no. ¿Me estoy dando a entender? Ahora dice aquí claro que Él habla a través del Hijo. ¿Dónde está el Hijo? En su palabra. Ambos dijeron lo correcto. Aquí y aquí. Este es Cristo. No el papel. Su palabra. O sea, esto no es para qué. No. Esto es imprenta nada más. El libro probablemente, tal vez, no mucho tiempo, yo no puedo poner fecha, van a ser quemados. Pero ya no vamos a estar. Pero su palabra no pasará. Recuerden el valor de esto, porque dijimos al principio de que todo fue creado por el poder de su palabra. Ahora, yo tengo el poder para salvarme. Yo no tengo el poder para salvarte. Yo no puedo declarar algo como que soy Dios. El término declarar, como se usa en estos tiempos, déjeme explicarle qué significa declaración. Se puede traducir también como documento, como ley, como edicto. Por tanto, la persona que tiene que tener la autoridad de rey, bíblicamente hablando. ¿Me estoy dando a entender? A mí y a usted solamente nos queda obedecer. Nada más. Pero el que habla es el Hijo. Amén. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Amén. Si no entendemos esto, va a ser difícil entender hebreo, lo que sigue. Aquí Pablo nos está dando la instrucción de cómo debemos de creer. O sea, verdaderamente. Dice aquí, a quien constituyó heredero de todo y por quien en sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, me detengo ahí. Si usan términos, por ejemplo, eclesiásticamente a veces se usan términos, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios, vi la gloria de Dios descender. Le puedo asegurar que si usted ve la gloria de Dios personalmente, usted no va a poder ni tenerse en pie. No podría. Es más,
Si la gloria de Dios como tal se aparece, ¿sí?, somos consumidos. Amén. Soy claro, ¿verdad? Podemos desear la gloria de Dios. Podemos sentir, decir, siento la gloria de Dios, pero no, incluso tenemos que ser tan prudentes en lo que oímos y lo que decimos, como algunos cantantes muy conocidos, ¿no? Canciones como, sin dar nombres, Espíritu Santo ven, es que ya vino. No se lo cuento. Hace 2000 años que vino. Amén. Y cuando vino y yo le recibí, Se se quedó. No estamos en el Antiguo Testamento. Si tú te sientes culpable por algo, no es porque no tengas el Espíritu Santo después de haber pecado, es porque el mismo Espíritu Santo te está retribuyendo. Si no, no tendrías esa sensación de pecado. Es el Espíritu Santo que redarguye, no te deja. Nosotros, Efesios capítulo 1, verso 13, también el mismo Efesios 4, 29 y 30, pero en el capítulo 1, 13, cuando dice, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué es sellar? Escucho a veces decir, yo sello esto, ven y séllalo, y no por mí. ¿Sabes por qué se usa la palabra sello? Solamente el rey podría usarlo. Cuando se hacía un documento, y para que tenga validez ese documento se le echaba cera caliente, regularmente de color rojo, y el rey tenía un sello metálico con el logo del rey, y lo estampaba. Ese logo, sello o marca era del rey. Si alguien pone otro sello, es falso. No se puede agregar, es más, ni se puede quitar. Yo no puedo sellar. El sello me lo puso él. Amén. A mí no me van a dar, y igual a usted, no me van a dar la entrada ya por la carita que tenemos, porque ni esta cara vas a tener. Acuérdense cuando se les apareció a los discípulos, ¿eres tú? No, yo no lo puedo creer, dice Matías. A ver. Ah. ¿Me está usted entendiendo? Tendremos un nuevo cuerpo glorificado. Ahí nos dice que tendrá la misma cara. Ni tampoco me preocupa. Tal vez salgo ganando. ¿Sabes qué? Tú vas a entrar al cielo por el sello que el rey puso en tu corazón. Amén. Amén. No vas a entrar de otra forma. Ahí no hay colados. Ahí no hay metiches. Ahí no hay soborno. Ahí no hay mordida. Ahí no hay amigo del pastor que cuente. El sello lo pone él y él no lo quita, porque él, su palabra es fiel y verdadera. ¿Sí quedó claro esto, verdad? Entonces, si tu sello te lo puso un humano, yo no dormiría hoy. No puedes tener paz con un sello falso.
A menos que te interese tener billetes falsos, ¿no? Con el Benjamín y su puro papel. Que también es discutible cuál es el original o no, pero ese es otro tema. Pero voy a decir que el sello lo pone el Señor. Y Él nos conoce por esa marca que solo Él ve. No esperes encontrarte con Pedro en la puerta. Pedro va a estar adentro, disfrutando con los demás. Él no es portero. Y en el cielo no hay portero. No es que nadie no va a cuidar la puerta. ¿Quién va a entrar al cielo que no esté santificado por la sangre del Cordero? Si no tiene la sangre del Cordero y se asomó ahí, se derritió, por decirlo de alguna manera. Nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero. La sangre que nos redime, que nos perdona, que nos libera. Y también que nos aparta, es decir, nos santifica. Nos aparta para ya no pecar más. Y si pecares, 1 Juan capítulo 1, versos 8 y 9, el que pecare y lo confesare al Señor, no confesionario, entonces ese tendrá perdón. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El perdón no se vende, eventualmente ya fue pagado. Hablando de tiempos, se nos termina el tiempo. Hoy solo quería dar la introducción a Hebreos y que ustedes entren por la única puerta que tiene Hebreos, entendiendo la verdad y la dimensión de Dios en el Hijo por el Espíritu Santo. Porque en Él reside toda la divinidad de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dicho esto, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la adoración.